con su programa, como siempre, Orientación Tributaria. Hoy tenemos al licenciado Manuel Rodríguez, un experto, una persona que es periodista y economista, asesor nacional e internacional y consultor de muchísimas empresas a nivel nacional e internacional con gran experiencia. El tema que voy a tocar es el tema de la banca de apuestas y la banca de lotería en República Dominicana y su contribución al fisco nacional, o sea, el pago de impuestos. Y a ver en qué anda ese sector hoy día con tanto escándalo, con tanta evasión y con tanto impuesto dejado de pagar, que lo que está haciendo, lacerando el erario público a nivel nacional. Por eso traemos una persona capacitada, una persona que es una autoridad en ese aspecto, y vamos a tratar el tema del pago de impuestos de la banca al fisco nacional. Así que bueno, vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria. Aquí estamos con Isidro Santana. Buenos días, Isidro Santana. Ramón, a usted también, licenciado Manuel Rodríguez. Estamos aquí con el tema de lo que es la banca de apuestas y la Lotería Nacional a nivel nacional y su contribución al fisco nacional. Usted como experto, ¿qué usted puede decirnos referentemente a ese tema? Gracias, Santiago. Gracias a Ramón también, ¿no? Isidro y el país que nos está siguiendo hoy domingo en la tarde, ¿no? Que la gente ya está en su casa en la tarde. Bueno, y cuando analizamos la banca desde el punto de vista económico, las bancas de apuesta, evidentemente podemos ver entonces muchos componentes llamativos. Primero es de que el aporte que puede hacer ese sector a la economía, que es un sector que hasta mediados de los 90 estuvo inmerso subterráneamente, la parte, por ejemplo, de lo que se llama la lotería, ¿no? Lo que es común, que la gente le llama caraquita, y entonces el otro concepto es el juego ya normal de la banca deportiva, que ya sí se estaba reglamentada. Entonces, cuando vemos esos componentes desde el punto de vista ya de contribución a la economía, cuando ya se formaliza la banca de número, ¿no? Que son la banca de lotería formalmente en el 90, ya a través de una ley, y esa ley que viene a su vez a modificar otra ley, que fue la ley de año 1964, que tenía que ver con los juegos de casino y todo eso. Entonces ya le da un carácter de legalidad. Entonces ustedes recuerdan que ese sector de la economía subterránea, como se llama, que no era contabilizada a partir ya de lo que podía producir y pagar de impuestos, porque no pagaba impuestos, y al mismo tiempo esas muchachas que trabajaban en la banca en ese tiempo, no había una forma de cómo cuantificar. Ya ahora sí. Pero ¿qué pasa, Santiago, y el país que está viendo el programa en este momento, de que la cuantificación que se puede hacer por la banca es parcial? ¿Por qué decimos que es parcial? Porque nunca va a haber la forma de registrar la confiabilidad del proceso, porque cada día aparecen más bancas, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes una banca que muchas veces la gente no sabe si es una banca que está legal o ilegal, porque puede tener un registro, supongamos que lo tenga, y no sabe si es falsificado, o puede ser que no tenga registro, pero el consumidor que va a jugar un número ahí no le interesa saber si está o no registrada en Hacienda. Confía en el banquero. Sino que exactamente la marca, comercialmente hablando, porque así esas bancas de número tienen ya una marca comercial. Claro. Ustedes ven por ahí que aparecen nombres muy famosos de lotería y ya son marcas de referencia, ¿no? Y ahora también se está componiendo también de que muchas bancas son propietarios también de diputados o más bien de banqueros que se han convertido a diputados, ¿no? Entonces ya hay un elemento ahí interesante. Entonces, desde el punto de vista de ingresos, según Hacienda, los ingresos de la banca
desde el punto de vista operativo. Hablamos de la banca, pero es las que están registradas. Porque hay un detalle, como yo le decía ahorita, no sabemos exactamente las que no están registradas, qué cantidad mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, las que están registradas, estamos hablando de que esas bancas que hay, o registradas en Hacienda, hay alrededor de 30.000 bancas, más o menos. 30.000 con registro Registrada, exactamente, registrada. Si hablamos de que hay 30.000 registradas, la que hay registrada es una cosa y las que están operando en el mercado es otra cosa, ¿no? Claro. No sabemos exactamente las que están operando sin registro, porque como no están registradas, no hay una contabilidad. Entonces... O sea, hubo una vez que se determinaba que rondaban alrededor de una banca legal al menos de 3 a 7 bancas ilegales. Sí, lo que se presume es que pueda rondar entre 4 o 5, pero no hay un dato concluido porque como hay un estudio sobre eso, ¿no? Tú como economista sabes que eso es una estimación que se hace. Sí, exactamente, no hay un estudio, pero si tú tienes entonces 4 o 5 bancas por una banca legal, entonces estamos hablando que se aumentaría casi entre 100 y 120.000 bancas, ¿no? En el país. Pero vamos a quedarnos en la que están registradas, ¿no? En la 30.000. Sí. Entonces, que esas 30.000 producen de juego, de jugada por día, alrededor de 68 millones o 70 millones de pesos por día, ¿no? ¿Y es jugoso el negocio? Bueno, evidentemente sí. Entonces, si tú tienes un sector que mueve de juego, que ya uno asume que esa jugada de 68 o 70 millones por día puede aumentar de acuerdo al pico de problema económico que tenga el país. Porque ¿qué pasa? Que los juegos tienen una característica, que la gente juega detrás de un beneficio económico, ¿no? Claro. Entonces, a mayor crisis económica, más la gente juega, porque debe ser lo contrario. Porque en economía oferta y demanda. Claro que sí. Entonces, si tú no tienes ingresos estables o no estás teniendo ingresos, tú no vas a jugar. O hay crisis económica, tú no juegas porque tú lo ahorras para tus gastos primarios. Sin embargo, la tendencia es justamente cambiar el escenario, de que esa gente juega más por eso, ¿no? Por eso, fíjate que la clase que más juega en esas bancas, en esos negocios, es una clase pobre. El rico no juega. No. Entonces, si fuera así, entonces ahí se rompe la ley de la economía, que debería el rico jugar más, ¿no? Claro. Entonces, es el pobre porque anda detrás de un beneficio económico, de sacarse dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes de referencia esos 68, 70 millones de pesos que se juega a diario, entonces tú tienes una multiplicación al 30 días, casi 2.100, 2.040 millones de pesos mensuales, ¿no? Operativo, ¿no? Que de jugada. Entonces estamos hablando que si al cabo de un año viene siendo casi 24.000, 25.000 millones de pesos, que es ese sector solamente ahí en jugada. Mueve al año. Mueve, exactamente. Entonces, es un elemento importante. Otro elemento importante es lo que tiene que ver ya con el pago de impuestos. Las loterías, la banca de lotería, tiene ya lo que es, en el caso de pago de impuestos, un registro que son 5.000 pesos que tú le pagas a Hacienda de registro, a través de la ley. Que la mayoría están que no han pagado un centavo. Están todita en rojo, porque ese impuesto se paga a través de la renta y la banca no pagan impuestos, la mayoría. De eso está rojo. Claro, entonces tú tienes esos 5.000 pesos de registro, también debe ser el 1% de la venta bruta también, ¿no? Y alrededor de 25 o 50.000 pesos anual también. Todas esas cosas de figura impositiva, estamos hablando que hay que ver si ellas la están cumpliendo, ¿no? Pero lo que es importante es que nos tengamos, por ejemplo, en la movilidad del dinero. Estamos hablando de 2.000 millones en un mes. Fíjate que ya se ha convertido en una industria ya. Es una industria, ¿no? Entonces, esa industria te va a arrastrar también de que si tú tienes por cada banca quizás 2 personas, y tú tienes 30.000 personas en banca, estamos hablando entonces serían 60.000 empleos que puede producir también. Entonces, fíjense lo que se está produciendo ahí. Entonces, ya toda una empresa, una industria, como yo le decía, es un negocio, una industria. Entonces, es una industria que evidentemente los empleados que trabajan en esas empresas, en esas industrias, que son los juegos de azar, entonces son empleos muy mal pagos. Muy mal pagos porque son muchachas que quizá puede ganar 3.000 o 4.000 pesos. O exactamente, 5.000, por ahí. 3.000, 4.000. Sí. ¿Semanal o mensual? Creo que semanal, algo así. Sí. Y tú tienes que ganar esas 3.000, 4.000, ¿no? 2.000, dependiendo, porque eso va a depender también de la capacidad de respuesta que tenga el banquero de poder contratar, porque no es lo mismo, vamos a decirlo así ya, de que esa banca que te puede vender miles y miles diarios,
a una que te venda quizá poco. Como el lenguaje que ellos usan, ese punto vende poco. Claro. Sí, por sí, así Ya, lo manejo. ese punto vende poco. Así yo lo manejo. Sí, entonces los que están en los barrios, que saben lo que quizás saben de lo que estamos hablando, ¿no? Ya porque que en los barrios que más hay los procesos ya El movimiento más bancario. de la banca, de loterías, entonces todo ese proceso conlleva una operatividad, fíjate, enorme. Entonces ahora tú tienes esos elementos ahí, pero tiene la otra parte, que es la otra parte, los dueños de bancas que no están registradas, que entonces ya hay un componente también legal. ¿Por qué legal? Porque esas bancas registradas también, como no pasan por el Ministerio de Hacienda, se pueden prestar también a lavado también, Al lavado de de dinero. Alabado en términos generales. Claro, claro. Entonces ya hay otro componente también ahí. Entonces hay otro componente también que tiene que ver de que la lotería, en sus inicios era una especie como de organizadora de sorteo, después se fue convirtiendo gradualmente entre organizadora de sorteo para ella y para las otras. Recuerden que ya cuando tú te ingresas al sistema de lotería formalmente, entonces esas caraquitas, como decían antes. La caraquita y el palé. Sí, ya ahora no va a ser a través de la caraquita de Venezuela, como se escuchaba antes, sino ahora que va a venir lo que tiene que ver ya la Lotería Nacional, que entonces se van a regir por el sorteo de la Lotería Nacional, pues ya tú le dices una base legal a ellas, con la ley, con la aprobación. Entonces ya estaban en condiciones, entonces había un problema. ¿Cuál es el problema? De que, bueno, la Lotería Nacional no podía ser juez y parte. Claro. No podía recaudarle a esas loterías que ella misma le organizaba sorteo, pero al mismo tiempo esa misma lotería producía esos sorteos para ella. Para ella también, sí. Y esa es una ley, es una problema que tuvo la ley, una deficiencia en la ley 139-11, ¿no? Y después vino la ley 253-12, que ya de la capacidad tributaria que se aplicó en el 12, ¿no? El anterior presidente, Danilo Medina, que entonces, ¿qué es lo que hace? Que mueve los recursos que producía la Lotería Nacional por recaudación a esas loterías y se lo tira a Hacienda. Entonces ahí es que pasa Hacienda. Entonces Hacienda ya y quien le recauda entonces a esas loterías de banca, y la Lotería Nacional ya se queda justamente para su sorteo. Ahora hay un problema también, estaba escuchando a de la lotería, de que la mayoría de los juegos de los sorteos que se hace en la lotería son para esas bancas de lotería y no para la Lotería Nacional. Entonces eso habrá que repensarlo a futuro, porque no puede ser que la lotería esté haciendo ya en su local un sorteo para otra competencia. Entonces, estamos porque son otra competencia. Manuel, sin cortar tu intervención, de que la lotería hace varios sorteos que pertenecen a otras empresas de lotería particulares. Claro, entonces ya hay un problema también, que eso creo que le debe de repensar a futuro ya la administración de lotería, de que si tú no le puedes hacer en tu local a lo que es la competencia, vamos a decirlo así, porque son competencias, Claro, ¿no? sí. Un sorteo. O sea, yo pienso que esas loterías deberían de tener su propio estudio local, que sí. produzcan su sorteo, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una empresa privada que hace un sorteo los sábados de lotería también, pero esa tiene su local. Y esa empresa, la llamada La Loto, creo que tiene su empresa. A esa me refería, a esa marca. No la quería mencionar porque no Claro sé que si... sí, no, pero que hay muchas, que aquí está la Loteca. Loteca, Lotodón, tal, ¿cuál otro? Son como 20. Son como 20, Sí, que sí, malas internacionales que se juegan es, aquí, porque aquí se juega el otro de Miami, otro de New Claro, York. claro. Entonces ya hay una situación fíjense lo que se dio con el caso de la lotería, ¿no? De la situación del fraude con el sorteo, con el famoso sorteo Con del el bolo 13. Bolo 13, sí. Son de las debilidades que todavía tiene el sistema de lotería, ya uno viendo así a distancia, ¿no? Lo que tiene el sistema de lotería dominicano. Y ojalá que ya la administración que llegó ahora en la lotería pudiese ya comenzar a organizar ese proceso, porque, Mira, fue un error. La esperanza de nosotros que con Kiko Tabar, conociendo a Kiko Tabar, todo iba a mejorar. Ahora, la interrogante que tenemos todo es, ¿y eso si hacía anteriormente o fue ahora que se hizo? Pero cuéntate el caso Mazulca, que eso no decía. Porque Mazulca se fue con todo el militar del país. Mazulca se fue con toda su seguridad del país. La pregunta nuestra es, ¿y eso si hacía anteriormente ahí? Esa es la pregunta que nos queda a todos los ciudadanos. Sí. Entonces, le decía, hay una situación ahí. Y esa situación, tú tienes el caso de que habrá que repensar de que esas loterías ya no hagan su sorteo ahí y que la Lotería Nacional no le haga sorteos a ella. Y entonces vemos la multiplicación. Por ejemplo,
Uno ve que desde que amanece hasta que cierra la noche hay sorteo ya a toda hora. A toda hora. O sea, algo insólito, ¿no? Entonces, y eso ha ido fortaleciendo a este sector, evidentemente, en el campo económico, y eso le está permitiendo pasar ya a otros escenarios. ¿Cuáles son? La parte política. Por eso, viene ya el componente ya legal ahora. El componente legal es que quienes están llamados a hacer las leyes, y básicamente las leyes que se pudiesen hacer en torno a esos juegos, de la lotería, ya son congresistas. Entonces, entonces ya ellos están en capacidad de legislar para ellos, sus intereses, y entonces proteger sus intereses, pero entonces hay otro elemento importante, y es que el gobierno pasado cometió el error de poner al frente de la lotería a uno que pertenecía al sistema de banca. Entonces es una especie como juez y parte, y eso fue un error. Y ahora pusieron uno también al frente de eso. No, pero en el caso de la lotería me refiero, básicamente el actual administrador no tiene nada que ver con juego de azar, ¿no? El administrador anterior. Sí, el anterior, sí. El del bono 13. Sí, a eso me refería. Lo colocaron al frente de la lotería y viene el sector de la banca. Entonces es una especie como poner la carne en manos del gato, ¿no? O el ratón. Licenciado. O poner el queso en manos del gato. Algo que me preocupa es lo siguiente. Con lo del bono 13 se trata de buscar la transparencia, ¿verdad? Pero resulta que la Lotería Nacional organizó un sorteo para el Día de las Madres, donde estuvo vinculado el sector privado de las bancas. Pero lo extraño es que hubieron varios renglones de premios, y en cada renglón los premios comenzaban con una misma cifra. Es decir, en el renglón donde estaban rifando vehículos, por ejemplo, todos los números comenzaban con 18. Y así en los otros demás renglones, todos los números comenzaban, las cifras comenzaban con un mismo número. Entonces eso es sospechoso, porque si están buscando transparencia, ¿por qué así? ¿Y cómo se hizo ese concurso? Porque solamente se publicó una planilla frente a la lotería, pero ni siquiera en los periódicos. Y en las páginas no apareció, por ejemplo, en la página de la lotería, que la lotería era la que estaba organizando el concurso, pero estaba el sector privado. Entonces hay una cuestión muy sospechosa. Usted está buscando transparencia y hace un concurso que deja mucho que desear. Bueno. Sí, fíjate, ya está el elemento ético de juego. Entonces, tiene muchos componentes ese sector. Le decía, la evasión, el componente también de lo que contribuye a la economía, pero también lo que es la parte del lavado también, ¿no? Y también de el fraude o los posibles fraudes que se puedan cometer en los sorteos. Y entonces cuando tú ves, estamos hablando que es un sector que altamente o potencialmente, vamos a decirlo así, conflictivo, no se puede dar el caso. Y entonces ha habido, pienso que ha habido de parte de los gobiernos, ha habido debilidad en regular más precisa lo que son ya ese tipo de negocio. En el caso, por ejemplo, de otro tipo de banca, que es la banca de béisbol, ¿no? O de deportiva, ya es diferente. Ya apuesta, porque ya paga un impuesto mucho más alto, ¿no? Por eso son pocas. Estamos hablando que registrada en Hacienda, la última cifra yo estuve viendo ahí alrededor de 2.000 bancas en todo el país de deportiva. Sí, pero en ese sentido, hoy día se han dado unas vinculaciones. Personas que tienen banca deportiva también tienen las famosas rifas. Porque es mucho más rentable y hay menos costo, porque la parte operativa de la banca de número es mucho más barata que la banca de deporte, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la banca de deporte antes tú tenías que pagar 150,000 pesos en deporte, antiguo CDFIL, para registrarte, y 150,000 pesos un capital de trabajo. Mientras que con una banca, tú, de número, tú puedes instalarla con poco dinero y puedes tú ser intermediario, como se dice, ¿no? Y que tú lo produzcas los números y entonces tú le vendas el derecho a otra persona, que sería como una especie que la gente conoce popularmente como el aguante, ¿no? Tú la aguantas. Sí, que significa en el fondo pasarle el derecho ya de ese sorteo o de ese registro de lotería a esa persona y que yo me gane una comisión como intermediario, ¿no? Una comisión, que eso puede variar. Pero hay algo, Manuel, que aquí no se dice y nosotros vamos a decir aquí, porque nosotros tenemos un programa técnico. Y es lo siguiente. Hay cosas que están ahí pero que no se ven, pero hay que decirlas. Y la mafia que hay por debajo para yo poner una banca. ¿Y usted cree que te vaya a hacer de fila a solicitar una banca y se la van a dar a usted porque usted quiere poner una banquita? Eso es mentira. Hay que pagar cuarto donde quiera para hacer eso. Y eso lo sabe todo el mundo aquí, lo saben los banqueros, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo. Eso ni es secreto a voces. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué significa eso? Que el banquero de banca de lotería es el banquero de banca de apuesta. Y el de aguante también, porque son ellos que saben esa maramaña ahí y saben esa mafia que está ahí. Aquí nadie puede poner una banquita, van y se la queman.
y se la rompen, le rompen los cristales, le tiran todo para afuera, es un lenguaje aplatanado. Entonces, eso es lo que ha llevado a ese descontrol. Y ese dineral que mueven, que no pagan impuestos, para poder negociar con esa gente, es peor que negociar un aumento de salario. Porque tienen dinero. Y como ha dicho el licenciado aquí, mueven dinero. No, Isidro, en ese aspecto. Sí, pero figura, cuando se habla de vinculaciones, cuando senadores, diputados, alcaldes son parte de la lotería, entonces es una institución que cada día se está arraigando, cada día con más fuerte y está tomando más raíz dentro del país. Entonces, cuando tú vas a chocar con un sector que ya tiene personas en la legislatura, entonces... Y con dinero. dinero. Y manejan personas, porque tienen grupos que lo apoyan y tienen todo. Es un poder. En ese aspecto del licenciado, de la fortaleza que tiene y la traba que pueden poner para un solicitud un permiso, como lo ponen trabas, pues da permiso. No, tú calificas para eso, ahí no puede entrar fulano. Ese es un territorio de fulano. Y fulano que domina eso ahí, si tú entras ahí te van a quemar. Que aquí en el país eso se da con frecuencia. Sí, pues ya se produce un cartel, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces ya hay componentes, como yo decía, el componente político. Entonces, esos que están en el Congreso, esos dueños de bancas, que por cierto, habrá que repensar el concepto también de banquero, porque el banquero tradicional es el banquero ya que empezó desde Inglaterra, ¿no? Que es de la banca comercial. Claro. Sí. Entonces el concepto banquero, pero mucha gente dice, no lo llamemos banquero, vamos a llamarlo riferos. Los riferos entonces se los ve como despectivo, ¿no? Porque ellos se tienen ya un derecho ganado porque están legal. Entonces, el elemento importante es lo siguiente, que estando ya ese sector en la esfera del poder ya de los partidos políticos, ya puede influir, y por lo que puede influir, entonces ya puede tomar decisiones importantes. Y entonces, cuando tú comparas el escenario, ya te das cuenta que ya ellos son, hasta muchas veces, son ya financistas de campañas políticas también, de candidatos a senadores, a síndicos y hasta presidente, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras en un escenario, te estás dando cuenta de que ya es un poder que tiene ese sector en su mano, que lo ha ganado. Entonces ya lo ha ganado primero a partir de una legalización primero que hubo. Entonces ya se hace difícil. Yo pienso que en ese caso lo que hay que ver cómo entonces se regula un poco más y se le pone un poco más de control a la parte que tiene que ver ya de un enfoque ético a los juegos, porque el problema es que los juegos es una dependencia que al final de plazo te puede dejar una situación ya en el campo social, en el campo económico muy inapropiada, ¿no? Hasta el punto de que hay gente que han perdido hasta su riqueza jugando, ¿no? Sí. Entonces ya hay una situación una enfermedad lúdica después, ¿no? Una patología. Sí, claro. Entonces hay un componente también de salud ahí. Entonces todo ese proceso, que es lo que conlleva también de que el Estado como tal, lo que quiere es ingreso. Sí. Y entonces, si le garantiza sus ingresos, no va a rechazar sus ingresos. Entonces, cuando yo le decía que de las habrá que están registradas, Hacienda tiene ya estimación por cifra de juego por día de gasto, 68 millones que mueve diario, que viene siendo 2.000 millones al mes, 2.000 y algo, que al año viene siendo 24.000, 25.000 millones de pesos. Eso es las que están legalizadas. Lo que está transparentado. Como pero si sumamos eso por 3 o por 4 o por 5, estamos hablando que mueve hasta fácilmente 80.000 millones en un año. O 100.000 millones. Claro, 100.000 millones. Porque eso es, si tomamos referencia a estas que están legales, porque y esa de referencia, si tú me traes 4 o 5 por cada legal, que es lo que se prevé, ¿no? Entonces tú multiplicas ese valor por 4 o 5. Entonces estamos hablando que es un sector que mueve mucho dinero. Pero que yo voy mucho más lejos. Aquí en el país, y una premisa que le voy a dar digo, lo sabe ya, porque ya quizás su equipo de seguridad y sus asesores ahí se lo han dicho, pero hay banca dominicana en Haití. La Lotería Nacional, en Haití hay banca dominicana, hay corredores y vendedores de quiniela en Haití dominicanos, y la Lotería Dominicana corre en Haití igualito que aquí, pero mucho más. San Martín, San Croix, San Quif, Martinica, Santa Lucía, Curazao, Bonaire, todos sus isleños por ahí. Santiago, con el caso 13 ahora, se dice que los participantes en esa trama fueron a Estados Unidos a cobrar parte del botín. No, pero que la trama que se hizo ahora no era para Dominicana, era para cobrar fuera. A ellos se les fue en la mano cobrando Dominicana, ahí fue que se dieron cuenta del asunto, porque era para cobrar fuera. Ahora bien, toda esa isla que decía ahorita, todita, llaman aquí ofreciendo 10, 5, 7, 8, 9 y hasta 20 millones de pesos y muchas veces $1 millón para que a ver cómo pueden desviar algo para que ese dinero venga para el país, ese dinero que tiene que ver
aquí en el país, así que ya eso se le ha ido de control y tienen que reglamentarlo, porque tienen mucha base, y la base hoy día es de que el país no puede controlar esa cantidad que tiene por el gran volumen de dinero que ellos manejan. Amigos televidentes, vámonos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria, aquí con el licenciado Manuel Rodríguez. Manuel, dentro de lo que tú nos mencionabas ahorita, la banca de apuestas ya tiene un componente social, y el componente social que, aunque sea banca de apuestas, ayuda al Estado, porque sí ayuda a paliar un poco con los empleos y con la economía subterránea, con la holgura, con lo que no se mide. ¿Qué tú puedes decir referentemente como economista y como periodista en esa base? Sí, justamente ese sector, como yo le decía, el componente social es que contribuye con empleo, aunque son empleos de mala calidad, porque es un empleo que quizá muchas de esas muchachas, muchachos no tienen seguridad social, y entonces, pero tú tienes una muchacha que vive en ese sector, que tiene 3 hijos, 2 hijos, madre soltera, tú le ofreces un empleo, aunque ella no tenga seguridad social, pero como está cerca de su casa, no paga transporte, se levanta tarde, puede llegar a la banca que está aquí en su casa, trabaja ahí, va a cocina, después vuelve a la banca, entonces ella puede asumir ese empleo, entonces le quita al Estado la presión también del desempleo también en esa banca. Entonces fíjense ahí el componente, pero ¿a qué precio? Bueno, al precio de que es un juego como tal. Pero esos son de los componentes ya que envuelven los juegos de azar. Pero ¿qué pasa? No solamente local, eso es global. Usted mencionaba, Santiago, por ejemplo, los países de las islas del Caribe. Quiero que ustedes sepan que hay islas, por ejemplo, el San Martín, de que aquí se produce un sorteo exclusivamente para ellos. O sea, para ellos. Sí, ellos allá juegan lo que se produce aquí. Hay un sorteo para ellos aquí. O sea, hay una lotería que es para ellos. ¿Qué sinvergüenza? Que se hace aquí, pero es para esa isla. Dios mío, fíjense, ¿dónde vamos a llegar, Dios? ¿Dónde vamos a llegar, Dios mío? Ay, Dios, acompañe. Pero mira, él ha dado una primicia. Claro. Yo no sabía eso. ¿Dónde vamos a llegar? Pero un sorteo para San Martín. Claro, se produce aquí. Sí. Se produce aquí cuando recientemente la lotería ya está en funcionamiento y esa lotería es exclusivamente para San Martín. Entonces, Kiko, ¿y cuánto produce eso, Kiko? Sí. Kiko, ¿cuánto produce eso? Yo quiero saber ese número porque mi cuarto que está ahí, yo pago mis impuestos. ¿Cuánto produce eso? Pero no, ya hay un componente diferente. Porque eso es para otro país. Pero se produce aquí. Sí, pero ¿cuánto pero paga un señorial? Sí, pero hay un detalle. Justamente es para otro territorio. Como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes el Lottery, que es la lotería de Nueva York, ¿no? El Loto de Nueva York. Sí. Y mucha gente de aquí juega, ¿no? Hacia allá. Sí. Entonces, se produce en ese territorio. Entonces, fíjate lo que ocurre ahí. Es una situación un poco bien compleja porque hasta cuando yo mismo he visto en Estados Unidos, en bodegas de dominicanos, gente jugando lotería dominicana en bodega. O sea, fíjate, hay un componente que les ha dicho que es bien difícil de controlar, ese componente que es ilegal. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no está legalizado
vender números en bodega. Sin embargo, muchos dominicanos juegan. Se la ingenian y crean esa plataforma. Y producen, muchas veces, producen hasta $2,000 diarios vendiendo esas bodegas en juegos de lotería dominicano, que es ilegal. Es ilegal y viene una gente, como ya sabe que existe, el dominicano sabe que existe en esa bodega número, va y juega número ahí, ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una situación que un componente también que puede mover también a lavado, pero ¿qué pasa? Eso es ilegal. Si el gobierno federal o el gobierno estatal te encuentra, cualquier autoridad americana. Cualquier autoridad sabe que te puede cerrar la bodega, ¿no? Claro. Y te pone una penalidad. Pero el dominicano como quiera lo hace. No hay prisión porque prácticamente tú estás produciendo cierta cantidad de dinero que el Estado escapa al poder del Estado. Claro. Pero es ilegal y no reporta, porque ya hay diferentes cargos. Es ilegal, segundo, no aporta al fisco, ¿no? Y hay evasión, una serie de cosas. La sumatoria es amplia. Entonces, usted mencionó, por ejemplo, de que ese sorteo del Bolo 13 fueron a jugar a muchos países, incluido Estados Unidos. Es justamente a eso, fueron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa situación de que en Estados Unidos, que hay muchos controles desde el punto de vista ya de transparencia, fiscalidad, y ahí también se vende la lotería ilegal. Entonces, que ustedes dejan en países como los de nosotros, que tienen mucha debilidad desde el punto de vista ya de la fiscalidad, de poder darle seguimiento a la tributación, a los juegos y ese tipo de cosas. Entonces, ya eso te indica a ti la amplitud de participación que tienen ya no solamente en los mercados locales, sino en el mercado global de la lotería de apuestas. Licenciado, lo siguiente, siempre se ha dicho en el argot popular que la mujer del César no es que debe ser seria, sino aparentar ser seria. Entonces, yo escuchaba a la decana de la locución, que trabajó muchos años en la lotería, decir, siempre han existido las tentaciones en la lotería, ¿verdad? Ahora bien, existen individuos que hacen la cosa aposta, adrede, que no guardan las apariencias, y en este caso del Bolo 13 no se guardaron las apariencias. Ahora, en otro orden, yo quiero ver cómo usted me trata lo siguiente, y es que muchos dueños de bancas de apuestas y de loterías se han dedicado a manejar dentro del sistema fundaciones, supuestamente para realizar labor social. ¿Qué usted me puede agregar al respecto? Lo que pasa es que hay un componente también, desde el punto de vista, además del componente ético, el componente también de declaración de impuestos, porque hay una ley, que es la ley 122-05 de ONG también, que regula todo el proceso ya de labor social. Entonces, cuando tú tienes que hacer una declaración, ¿no? Entonces hay una parte de esos ingresos que tú lo puedes colocar por ahí de labor social, y entonces impuesto interno lo que hace que a final de cuentas te puede deducir eso, ¿no? Así mismo es. Como labor social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de esas fundaciones se hacen también para, vamos a decirlo así, para tratar de pagar menos impuestos. Para lavar, sí, para lavar. pero va también el componente que se beneficia del componente social y político. Entonces, el que tiene ya lo que es una fundación, un banquero, ya el próximo paso es ser diputado, ser senador, ser síndico, porque está en componente social político ahí también. O sea, fíjese que tiene diferentes componentes. Es decir que, pero ese componente de ese apoyo social sale de qué? De justamente de esos ingresos que ese ciudadano que necesita apoyo social le cede al dueño de la banca a través de jugar, y entonces como el porcentaje de que una gente se pueda sacar un número es menos del 1%, menos del 1% de que tú te puedas sacar. O sea, cuando estamos hablando que es menos del 1%, es de que de cada 100 veces tú tienes menos 1%, menos una oportunidad de sacarte. Sí. Pues entonces, que se lo punto tanto. Decimos ahí, licenciado, entonces que es difícil. Que la vecina mía llamada economía, que se sueñe, o se haga una revelación, o le dijeron unos numeritos, Isidro, tú que eres un experto en eso, ¿no? Ellos le dieron unos numeritos, o le dieron una oreja, que hay una oreja por ahí. Es un 1% tiene para sacar. No, menos del 1%. Eso es 1%. Menos. Cuando es 100 números. Pero ya cuando se trata en el proceso de lotería, que juega billete, algo así, son miles y miles y miles, y cuando es loto son casi hasta millones de veces en el proceso. A ver si lo que hace que la pega. Sí. Sí, no, es menos del 1%, sí. Es de 0.5, 0.3 que tú tienes la capacidad de sacarte. Entonces, cuando juega a punto. Por eso es que la gente recurre al fraude en la lotería. Por eso mismo es, porque es muy difícil sacarse. Exactamente. En la otra, esa lotería tengo un 1%. Yo lo comparo, miren, para que el que me está viendo en su casa lo pueda entender, porque sé que a la gente le gusta mucho el béisbol, para que la gente lo pueda entender. Miren, cuando un pelotero
batea 300, ¿no? En cualquier liga, Grande Liga, Liga Menores o en la Liga Dominicana, 300 es mucho, Sí. pero desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la relación ya valor de referencia, número general, es pésimo, porque de cada 10 turnos tú estás dando 3 hits. 3 hits, así. Entonces, lo mismo que tú debes tener mínimo, debe ser la mitad, el Sí. 5%, que Así el 50%, que diría 5 hits por cada 10 turnos. Entonces, Así es. cuando tú tienes 3 hits y tú bateas 300, entonces 300 es estándar ya, lo máximo. Sí. Entonces, para que te vean lo difícil que es batear. Entonces, Batear. así mismo yo lo comparo con lo difícil que es Con la sacarse un lote- con la número, ¿no? lotería. Y la lotería es peor. La lotería es peor, ¿eh? Entonces, para que lo estamos viendo, entonces, tú tienes, claro, porque tú tienes, estamos hablando del 30%, ¿no? 30% de cada 10, tú tienes entonces 300 de bateo, Así es. 30%. Entonces, calcúleme entonces en números donde usted está en 0 punto tanto, 0.3, 0.5, 0.6, el promedio usted sacase un número. Si lo multiplicamos entonces, una combinación de ambos números, entre primero, segundo y tercero, Sí. y entonces vienen los paleses, como se le llama, entonces es mucho menor. Sí. Entonces, por eso es que pero tiene siempre la perspectiva la gente de sacarse los números y ahí recurre entonces a los famosos fraudes, a la oreja, a los bolos, ese tipo de cosas. Licenciado, Perdón. sí. Continúa. Es lo siguiente. Yo estuve viendo una ecuación donde dice que uno tiene un mínimo de 68,000 oportunidades de lograr un premio. Entonces, precisamente, como es altísimo, se recurre a eso. Yo tengo un amigo que en un periodo de gobierno, tal o cual, él todos los miércoles y domingos le daban la orejita y se sacaba. Y duró 2 años sacándose así. Ok, usted dice que tiene, que su amigo le dijo que tiene posibilidad No, no, no. de 68. No, yo vi una ecuación, Ah. pero entonces le estaba refiriendo que un amigo recibía la orejita en cierto periodo, La oreja. sí, y todos los miércoles y los domingos conseguía el premio, durante 2 años lo consiguió. Sí, lo que hay que decirle es que esa ecuación que él tiene es ecuación de jugar, que es diferente, Sí. de jugar, porque la Sí. combinación de números. Así es. Es jugar una cosa y de tú sacarte es otra cosa. Así es. Ahora, Entonces, para que la la gente ore- se pueda entender, una cosa es que tú combinas primero, segundo, tercero, segundo con tercero, segundo con primero, entonces tú tienes una ecuación, ¿no? Amplia. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la ecuación de tu jugar. Y otra cosa es la ecuación de tu sacarte, De que tu son cosas sacarte, diferentes. así y la ecuación más exacta, esa es la oreja, cuando sale de allá. Por eso la gente recurre a eso. Ya. Sí, fíjense, si fue así, en toda parte del mundo, los juegos de azar, la lotería, todas esas cosas, siempre tienen muchas posibilidades de que el dinero que ingresa por juego se quede ahí mismo donde ingresó. Por eso son juegos. Si Ya. fuera así, hubiera poca capacidad de gente que tuviera esa banca, porque van a quebrar, ¿no? El licenciado, yéndonos ya a una parte socioeconómica, usted, un padre de familia, una madre de familia que diariamente los recursos que tiene para destinarlo, ya sea a su alimentación o a la alimentación de sus hijos, que lo dedique a juego, ¿cuáles son las laceraciones que ese proceso de aumentar el proceso de juego en el país está haciendo daño en la población nacional, ya sea a los niños y hacia sus madres también, que pudiendo ese dinero invertirlo en su educación, en su salud, en su alimentación, lo destine a la apuesta de juego diariamente? No, ya hay un componente que, lo que dijimos ahorita, el componente económico, el componente social, el componente de pobreza, todo eso, pero ahora ahí en esa pregunta, más que todo lo que vale saber es el componente de cultura. ¿Por qué? Porque se ha convertido ya en un elemento cultural. Entonces, como se ha convertido en un elemento cultural, ya tú asumes un patrón cultural. Y entonces eso es lo peligroso, de que ya ese niño que va creciendo en función de ver juegos en los barrios de lotería. Entonces, ya ese patrón cultural ya lo asume como algo normal. Y entonces, como algo normal, ya para él jugar y comprar 100, 200 pesos de número es diferente. Para el caso de nosotros, es un tanto más difícil porque nosotros crecimos en una época que ese juego era ilegal. Y para nosotros es muy chocante ahora, por ejemplo, es chocante ahora ver esos juegos ya legales por un lado y ilegales al mismo tiempo. Es chocante para nosotros, pero para ellos no es chocante. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, se están criando y van a criar en un ambiente ya legal y por lo tanto hay un cambio de cultura ya, que es lo peligroso en esa Y parte. hay otro componente que estoy mirando en los colmados. ¿Cuál es, Isidro? Son esas maquinitas tragamonedas, Sí. que eso va a llevar a los niños a robar. La- Cada vez que paso esos niños, y niños y adultos, o jóvenes, en esa maquinita tragamoneda, depositando esa moneda, depositando. Un componente cultural ya. Entonces, ese componente cultural, entonces, ¿qué atrae? Lleva de por sí otro problema.
yo quiero robar ahora si no tengo dinero para yo jugar, porque entonces ya yo estoy un enfermo mental en el juego, soy lúdico, entonces yo quiero jugar y yo trabajo para jugar, lo que consigo para jugar, y si no estoy trabajando y ya tengo ya la enfermedad del juego, entonces yo quiero jugar, entonces yo robo. Entonces, fíjense que es un cambio de cultura, entonces eso es lo peligroso, ahí entonces ese cambio de cultura, bueno, pero eso es justamente ya lo que el Estado tiene en mano. Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado legal, responsable? Que trata de cerrar más que todo esos procesos legales de juego, ¿no? Lo cierra, por ejemplo, la lotería en Nueva York, que es una referencia, no se le vende esa lotería a los niños. Hay un componente legal, a partir de 18 años, igual que la bebida, 21 años, igual que la bebida. Pero aquí no, aquí nosotros mandamos, vete a jugar este palé. Y mandamos un niño de 5 años con un palé. Que dijo mi papi, le pongo un palé. Fíjense cómo es la cultura, ¿eh? Sí. Entonces hay elementos, yo digo, cultural. La cultura de Estados Unidos ya es una cultura rígida, ¿no? Entonces lo que hace que para que no transgreda la ley, entonces te pone una barrera, no me le vendan números. Yo como Estado te legalizo ese juego, esa es la loto en Estados Unidos, yo como Estado te lo legalizo, pero te pongo una barrera, no me le vendan números a personas menores de tal edad. Aquí es lo contrario, el Estado te pone la legalidad en la mano, pero entonces no regula esa legalidad. No. Hay un problema. Licenciado, lo siguiente, es importante verlo, es que los juegos, especialmente todo esto que tiene que ver con la lotería y demás, termina convirtiéndose en una válvula de escape para la población, porque la población se refugia en el juego y cree que ahí está la esperanza, entonces no inicia ningún proceso de lucha, ningún proceso reivindicativo, entonces las élites no hacen nada para regularlo porque no le conviene regularlo. Ahora, hay otro elemento, y vamos a la enfermedad, porque hay quienes hacen crisis si no juegan, y hay quienes al final tienen una satisfacción cuando pierden, entonces terminan doblemente enfermos, y se le llama ludópata a ese tipo de enfermo. Entonces es una situación un tanto difícil. A la vez es una válvula de escape, pero también es un componente que está enfermando a la población. Así es. No, pero el papel, creemos, el Estado es como dicen el padre familia, que el Estado debe tratar de moderar cosas que su población, en vez de tener enfermedad, si no tenga una vida más sana, más plena, pero no llevar a un Estado a enfermarlo cada día más. Pero Isidro, una preguntita sin acordar de ti. Y eso que dicen, no, la vieja lo que hace es que juega su quinielita. Ella no hace más nada, sino que juega su quinielita. ¿Cómo tú ves esa parte? Bueno, ¿qué te digo? Como decía el licenciado, es parte de la cultura, pero ya no hacerlo, que haya un aumento tan desproporcionado diariamente en los juegos, donde tú tienes más de 8 o 10 sorteos diarios, y aparte de eso, tú tienes lo que se llama el fracatán. Yo no sé ni cuántos juegos hay aquí, Dios mío. Sí, así es. Amigos televidentes, nos vamos a una corte comercial y retornamos en breve con su programa Orientación Tributaria. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.
Bien, estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria. Aquí con un tema muy importante, las loterías y los juegos de azar en la República Dominicana. Y en cuanto a eso, aquí tenemos al licenciado Manuel Rodríguez, una gran persona y un experto en la materia, una persona probada en eso, que no podemos decir que no porque es una autoridad. Manuel, ya terminando el programa, te queremos hacer esta pregunta. Hoy en día la población dominicana no tiene en quién refugiarse porque vemos que sale uno entre el otro, juego muy rentable, que los políticos se le comen los puercos a los quiñeleros allá, que le hacen su comida, que gastan su dinero, que yo fui que te empujé a ti, que no venga tú a ponerme las cosas malas, que esto es así, que mañana lo quita uno, que lo pone otro. Tú como economista, como periodista de larga data, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano en una pequeña síntesis de lo que significa eso? Bueno, la recomendación mía al pueblo dominicano es una sola opción, que estudien y que estudien. Porque la movilidad social no aparece ni en juego, ni en un golpe de suerte en la lotería, sino que la movilidad social es a base del estudio. Y en función de que tú estudias, entonces ya tú puedes ascender económicamente en todas las áreas. En el caso de los políticos, que ya se reúnen con los banqueros, con los que tienen banca y, como tú decías, le participan de sus eventos, ellos le apoyan. Ya hay un componente que es un poco bien complejo porque ya ellos están en derecho legal, pues está legalizada la banca, pero también ya ellos son parte también de lo que hacen las leyes, pero además ellos son políticos ya, y entonces ya se hace más difícil regular ese sector. Como se hace más difícil regular ese sector porque esto afecta a los intereses de ellos mismos, que son tuyos ya, y que te apoyaron, o que te apoyaron a llegar a la presidencia, entonces ya ahí es bien complejo el proceso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, de que mientras más lejos estén los políticos de ese sector es mucho mejor. Pero el problema es que ya ese sector tiene fuerza legal. Y ya tú entonces no lo puedes prohibir, pero también ese sector ya tiene fuerza política. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lamentablemente convivir ya con ese sector, porque ya ellos tienen el paso más importante para ellos, que era ingresar a la parte política. Y ya no la parte política como último en la cola, sino que ellos ya se han convertido en la parte de la élite política también, y ya es difícil regular ahí ese sector. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que cada día más prolifera más ese negocio en el país y se regula menos, y entonces eso a largo plazo va a ser pecaminoso para el país. ¿Por qué? Porque entonces va a fomentar mayor nivel de participación en la economía de ese tipo ya de elementos de producción dentro de la economía como tal, que son los juegos. Isidro, hablando de este tema, ¿tú has jugado tu quinielita alguna vez? Sí, no, si uno dice que no, sería un pecado. Sí, pero como Ramón que daban la oreja, ¿tú crees que tú podías...? No, nunca he recibido ninguna orejita. Y en una síntesis, terminando, ¿qué tú puedes decir de este? Bueno, yo creo que, como decía el licenciado, hay que educar al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano o cualquier pueblo que cimente su futuro, su seguridad en el aspecto juego, es un pueblo que está viviendo en el incierto. Yo creo que el pueblo debe buscar la forma y el Estado de tratar de regular lo mayormente posible en ese proceso, y que no haya esa situación chocante, población, jugadores. Yo creo que se le debe buscar un bajadero a esa situación, cosa que no la cede tanto a la economía del que menos tiene. Ramón, tú que siempre me dijiste que tu orejita y tus cosas así, y que es de persona, ¿qué tú puedes para los dominicanos mediante ese tipo de maramaña que tiene hoy día frente a los juegos? ¿Y qué tú puedes recomendarle al pueblo de que se base en lo que viene a ser ya un tipo vivendi, de una forma de cómo se puede salir de este tipo de pandemia de jugada? Bueno, puedo decir que conozco casos de personas que han recibido su orejita, pero yo no la he recibido porque yo no soy un jugador. Soy alérgico prácticamente a los juegos, y entiendo que el Estado como ente regulador debe asumir su función y promover las buenas prácticas, y entonces ponerle control a todo este tipo de cosas, porque le están haciendo un flaco servicio a la población y están lacerando las economías particulares, ¿verdad? Entonces creo que lo mejor es que la gente busque otro rumbo para crecer y ascender, porque no es en el juego, la esperanza no está en el juego. El juego lo que hace es que explota los bolsillos. Manuel Rodríguez, para nosotros ha sido un placer y un honor tenerlo a usted aquí en nuestro programa, y esperamos tenerlo otra vez de nuevo. Así que
Le damos las gracias y siéntase como en su casa. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, llegamos a su parte final de su programa de Orientación Tributaria, así que lo queremos ver en otra próxima entrega, así que pásenla todos bien. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.